serie de seminarios y conferencias, hoy queremos llevar hasta sus hogares una exposición muy interesante. La Biblia, el libro más importante del mundo. Quédense en nuestra sintonía con esta interesante exposición. La palabra Biblia viene del término griego biblos, que significa libros. Biblos fue una antigua ciudad fenicia situada a orillas del mar Mediterráneo, cerca de Beirut, la actual capital del Líbano. Numerosas investigaciones arqueológicas efectuadas en 1921 indican que Biblos era una de las ciudades fenicias más habitadas e importantes de la antigüedad, de civilizaciones que datan aproximadamente de 5.000 años antes de Cristo. Biblos fue la principal ciudad de los fenicios y uno de los más importantes puertos marítimos del siglo II, cuando esta ciudad transportaba cedro y otras maderas a Egipto, y también el papiro o el material que se usaba entonces para escribir. Fue así que entonces los griegos, posteriormente, aplicaron el nombre Biblos al papiro que ellos importaban desde dicha ciudad, y luego entonces llamaron Biblos también a los libros que se confeccionaban con ese material. Biblos es la ciudad que en la Biblia es nombrada como Gilgal, corresponde actualmente a la localidad libanesa de Lida. Entonces, la Biblia se llama así en la alusión a Biblos, la ciudad fenicia. Ahora bien, es necesario tener presente que el término Biblia, como se designa al libro objeto de esta conferencia, está en plural. Biblia significa libros, mientras que el singular griego, para designar al mismo libro, es biblión, libro. Porque en efecto, la Biblia se refiere a un conjunto de 66 libros, escritos por unas 40 personas en un tiempo aproximado de 1400 a 1500 años de distancia. Entonces, ¿cierto? Por eso es que bien San Jerónimo en el siglo IV la llamó la biblioteca divina, porque en realidad se la trata a menudo como un solo libro, pero en realidad es una biblioteca de 66. Y como les mostraba la diapositiva, dice, la Biblia católica tiene 73 libros, el Antiguo Testamento de ellos tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. En cambio, las Biblias protestantes tienen 66 libros, el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo tiene 27. Las Biblias protestantes no tienen los siguientes 7 libros en su Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, parte de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico de Ben Sirá y el profeta Baruch y parte de Daniel. Así que esta conferencia no pretende, ¿cierto?, provocar alguna controversia entre los credos, sino que es necesario hacer presente este detalle porque la Biblia objeto de esta conferencia es la versión Reina Valera de 1960, que es el ejemplar traducido por este monje y que en dicho año fue el que se tradujo al idioma español. Entonces, los escritos griegos durante los primeros siglos llamaron Biblia por ser una colección de libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento. Luego el término pasó a toda la Iglesia occidental desde el siglo XIII hasta hoy en día. Entonces, como hemos visto, la Biblia es una unidad, es un conjunto de libros. La parte más antigua que se tiene de la Biblia data del siglo XVI a.C. Es anterior a la composición del Rig Veda hindú, que es de alrededor del 1300 a.C., del Corán islámico, que es del siglo VI después de Cristo, y el canon de las 3 sectas del siglo V a.C. y el Nicón Sinocista del 120 después de Cristo. Esto es lo que he mencionado, son libros sagrados de las religiones más importantes de la historia humana. Los materiales con que fue escrita. La Biblia inicialmente se escribió en rollos, contiene algunas partes en piedra, cuero y papel. Está escrita en principio en pergamino, también se usó la pluma, el cincel, y sus rollos medían de alrededor de 7 a 12 centímetros. Y después se formó el libro. Los idiomas en que está escrita. La Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos principalmente: arameo y hebreo del Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Aunque parte del Evangelio según San Marcos está escrita en latín, puesto que ese Evangelio está dirigido a los romanos. Los gentiles usaban en esa época latín como la lengua oficial del imperio. Posteriormente fue completada en latín por el traductor San Jerónimo. En lo tocante al Antiguo Testamento, este fue escrito en su mayor parte en hebreo, como he señalado, pero no en su totalidad, porque algunas partes de Pedra, Daniel, Jeremías y Génesis están en arameo, y el original de Mateo también, porque es un evangelio dirigido a los judíos para presentar a Cristo como rey.
Entonces, el hebreo, el arameo y el griego. Respecto a sus escritores, la Biblia fue escrita por unas 40 personas. Entre estos escritores se encuentran reyes, granjeros, hombres de ciencia, abogados, generales, pescadores, ministros y sacerdotes, un recolector de impuestos, un doctor, algunos ricos, algunos pobres, algunos citadinos, otros criados en el campo, etc. ¿Cuál es la particularidad? Que así la Biblia abarca todas las experiencias humanas y desde todo punto de vista humano posible. Entre estos autores, ¿cierto?, dije que se encontraban unos con algunas profesiones en particular. Esdras era copero, algunos profetas eran campesinos. ¿Cuál es el abogado que escribe la Biblia? El apóstol San Pablo, abogado judío, doctor en derecho hebreo. Además, ¿cierto?, un recaudador de impuestos, que era Mateo, que sería como el servicio de impuestos internos de la época griega. ¿Cierto? Y abarcando todos los ámbitos humanos posibles. Vamos ahora entonces, como ya lo anuncia, ¿cierto?, la diapositiva, la composición de la Sagrada Escritura. Bueno, la Biblia, como he dicho, es un conjunto de libros y está compuesta por un total de 66 libros divididos en dos grandes secciones que se denominan pactos y que son más conocidas como testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambas secciones están separadas por un intervalo de casi 400 años. La sección primera de la Biblia es conocida como las Escrituras hebreas y la segunda sección del texto sagrado es conocida como las Escrituras griegas cristianas. Se designa así a ambas debido a que fueron escritas en hebreo y griego respectivamente. La palabra que se usa para designar el testamento en idioma hebreo es la palabra berit o pacto, mientras que en griego es la palabra diatheke, que significa testamento. El concepto de Viejo y Nuevo Testamento comenzó a usarse en el siglo II después de Cristo a modo de poder diferenciar los escritos judíos de los escritos cristianos. La Biblia entonces se divide en el Antiguo Testamento, conformado por 89 libros, la versión Reina Valera, desde Génesis a Malaquía, y conformado por 27 libros, un Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, la versión indicada. El Antiguo Testamento, aquí vemos, los primeros 5 libros de la Biblia reciben el nombre de Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después, ¿cierto?, están los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Después tenemos los libros sapienciales, o también llamados libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar. Y después los libros proféticos del Antiguo Testamento, de la versión Reina Valera de 1960. Si ustedes ven, hasta Ezequiel hizo una división, porque algunos teólogos y estudiosos hacen la división entre los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores serían Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, ¿cierto? Y Daniel, y Oseas, hasta Malaquías serían todos los profetas menores. Daniel también es parte de los profetas mayores. Por su parte, el Nuevo Testamento tiene los libros, los evangelios, son 4 evangelios que existen. Cabe señalar que existen muchos más evangelios, pero los que forman parte del canon bíblico son esos 4 que tenemos ahí, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 se los conoce como los evangelios sinópticos, del griego sinopsis, vista en conjunto, porque estos evangelios se pueden estudiar en paralelo. A menudo la gente dice hay contradicciones bíblicas, y no es así, y se lo digo porque yo he estudiado la Biblia.